Excelente. Entonces estamos en la defensa del ensayo de José Carlos Paniagua y Héctor Rodríguez de la materia de pensamiento filosófico. Ese semestre de enero-mayo 2021. Entonces vamos a iniciar con nuestra defensa. ¿Ya están listos, José Carlos, Héctor? Claro que sí. Excelente. Entonces vamos a iniciar. ¿Cuál fue el nombre de su investigación y qué elementos constituyen su planteamiento del problema? ¿De qué se trata? Ok, el título es una pregunta, es nuestra identidad es temporal. Y bueno, básicamente los temas principales y los más grandes de este texto, básicamente combinan, ¿no? La formación de una identidad, los factores que incluyen la construcción de una identidad, lo que indica que es un proceso evolutivo, es un constante cambio, y la combinación de los temas que llevan años sin responderse, que es del tiempo. Cómo el tiempo afecta a estos factores de la construcción de una identidad, cómo es que una identidad se ve afectada por el tiempo, y si es acaso responder a la pregunta de si es el tiempo el que nos afecta o nosotros intentamos alcanzar al tiempo. Entonces, es como el tema principal o la problemática que se intenta responder en este texto, en el que sí, si nuestra identidad se queda estática durante todo el tiempo que queramos, o si se ve afectada por el tiempo. Bien. Hay un apartado ahí mismo donde hacen referencia a Aristóteles. ¿Por qué hacer referencia a Aristóteles en este contexto? Pues principalmente porque es uno de los principales pensadores filosóficos de antiguos tiempos y nos da una definición de tiempo que realmente nos abre un panorama sobre cómo lo podemos comprender. En este caso mencionamos que Aristóteles dice que el tiempo radica en el cambio y pues es por esto que, y en su punto de vista, pues realmente nos da a entender muchas veces que realmente el cambio siempre lo vivimos. Entonces es como tratamos de relacionar y es como involucramos a Aristóteles en nuestro documento, principalmente por cómo se relaciona su definición de tiempo, pues porque aparte de que hay muchísimos pensadores filosóficos, no todos piensan de la manera en la que nosotros pensamos. Entonces, el relacionar el pensamiento de Aristóteles con el nuestro, pues es una manera como de conectar y dar inicio a nuestro ensayo argumentativo sobre realmente precisamente este tema, que es la identidad con relación en el tiempo. Muy bien, entonces ahora vamos a revisar sus preguntas esenciales. ¿Cuáles fueron esas preguntas y por qué son relevantes para su tema? Bueno, las tres preguntas complementarias fueron ¿qué elementos son los que influyen en la construcción o en la transformación de la identidad personal? Y bueno, obviamente para pues, complementar todo el texto, pues era necesario saber qué elementos construían nuestra identidad o nuestro yo, vaya, para así saber cómo se ven estos elementos afectados por el tiempo. La segunda pregunta fue, ¿qué condiciones se habrían de cumplir para que una persona sea la misma persona en diferentes tiempos? En esta pregunta se tomaba en cuenta pues sí, qué condiciones, como dice la pregunta, se necesitaban cumplir para saber si te puedes quedar con tu propia identidad de hace años, tu misma forma de ser, tu misma forma de pensar, o puede ser cambiante a lo largo que creces, tanto física como psicológicamente. Y por último, la tercera pregunta es, ¿el tiempo es el que pasa o somos los humanos lo que pasamos temporalmente? Y es lo que comentaba anteriormente. Comentaba que cuál era la relación entre, entre si nosotros somos los que nos vemos afectados, o sea, nuestra identidad, nuestra forma de pensar, todo lo que constituye la identidad, vaya, elementos tanto físicos como mentales, son afectados por el tiempo,
o nosotros somos los que estamos intentando, metafóricamente hablando, intentando alcanzar al tiempo sin llegar pues a un punto en específico, porque pues el tiempo no es algo, un concepto que se puede alcanzar como tal. Muy bien. Entonces, ¿cuál es su postura y cuántos argumentos van a desarrollar? 3 argumentos. Nuestra postura es que claramente el tiempo radica en nuestra forma de ser. Mientras, conforme vamos creciendo, conforme, pues, valga la redundancia, pues que el tiempo va pasando, pues realmente sí nos va afectando como personas, sí va cambiando nuestros ideales, va cambiando pues nuestras creencias y pues por eso es que mantenemos que nuestra postura es completamente a favor de que el tiempo va cambiando la identidad personal. Muy bien. Entonces, vamos con son 3 argumentos, vamos con el primero. ¿En qué consiste y cómo lo justifican? El primer argumento habla básicamente sobre los, como ya dijeron, los elementos que influyen, ¿no? Entonces, aquí es cuando nos ponemos a pensar y que una persona realmente su identidad personal, sería lógico pues pensarlo de esta manera, que la identidad personal de alguien es pues simplemente por su organismo, ¿no? Por la materia, por lo que es, pero realmente ha sido descartado por muchos de los filósofos y se llega a la conclusión, o la que más es aceptada por los filósofos, que es la que radica en el cerebro, en los pensamientos. Entonces es cuando metemos a John Locke, que fue un filósofo que todos sus pensamientos, todas sus explicaciones radican en que pues, la identidad personal, o todo, ¿cómo se podría decir? Que todas sus explicaciones se basan en las vivencias, en las experiencias que han tenido los seres humanos. Entonces, pues apoyan mucho la idea de que la identidad personal precisamente es el resultado de las experiencias, de las creencias que tiene una persona. Entonces, aunque no es una teoría o una explicación 100% confirmada, pues es una muy aceptable y es la que más se relaciona con el tiempo, ¿no? Porque el tiempo es lo que permite a las personas vivir este tipo de experiencias, tener diferentes o estar cambiando completamente de percepción, porque pues no, no eres la misma persona cuando tienes 5 años a cuando tienes 50 años, se viven cosas completamente diferentes. Sin embargo, pues se pueden llegar claramente a ciertas discrepancias, pero pues esta ha sido una teoría bastante aceptada y ya es cuando llega David Hume, que nos menciona que tenemos que dejar de ver la identidad personal como algo sustancial, como algo objeto, por así decirlo, y es cuando claramente pues ya no decimos que o ya no nos hace tanta confusión que realmente pues la identidad personal tiene que ver con digamos, con el cuerpo de las personas. Realmente vuelve a afirmar que la identidad personal radica en los pensamientos, en las creencias de las personas. Entonces, pues, el hecho o los factores que influyen en la identidad personal son ciertamente el tiempo, pero esta conlleva a, ¿cómo se dice? A, pues a las creencias, a las experiencias vividas. Muy bien, vamos con el segundo argumento. ¿De qué se trata y cómo se justifica? Bueno, este segundo argumento comienza, ¿no? Con el tiempo que lleva intentándose explicar por varios filósofos esta, esta relación entre el tiempo y la identidad, porque claramente lo único constante en este mundo pues es el cambio, ¿no? Y a través de varios artículos que investigué, eh, pues puedo decir que muchos filósofos han intentado ya contestar esta pregunta de si somos la misma persona a través del paso del tiempo, pero pues llegué a la conclusión de que en realidad estos filósofos la intentan contestar con otra pregunta y sería, ¿qué es lo que hace a una persona que sea la misma, pues sí, sea la misma persona tras un periodo de tiempo? Y bueno, esta básicamente ya que es la identidad es un concepto que siempre está en constante transformación, no se puede quedar estática.
obviamente se ve afectada por el tiempo. Este transformación, porque hay diferencia, por ejemplo, explican los filósofos entre transformación y mutación. Y la transformación no cambia radicalmente todo el concepto, sino solo las bases. En este caso, que serían las vivencias que tenemos día a día, los deseos con los que vivimos, las enseñanzas que se nos imparten, las creencias que tenemos conforme crecemos. Entonces, todo este concepto de la identidad personal es imposible que se quede estática, ya que a día, es más, día a día puede cambiarse nuestro tipo de identidad personal, porque los puntos de vista son constantemente cambiantes. Entonces, es simplemente imposible justificarse que una identidad pueda quedarse estática, porque cualquier concepto mínimo, como lo son nuestras bases como persona, son los que cambian a nuestra persona como lo somos hoy. Em, entonces, eso es lo que menciona el segundo argumento como tal, que es simplemente imposible que una identidad personal se quede en un modo estático, vaya. Excelente. Vamos con el tercer argumento. ¿De qué se trata y cómo lo justificaron? El tercer argumento habla básicamente sobre si realmente somos las personas que pasamos el tiempo, en el tiempo, o pues es el tiempo que pasa. Entonces, esto sucede muchas veces o se cuestiona muchas veces con eventos parecidos como el de, tras la muerte de su hijo cambió bastante. Entonces, a pesar de no ser una pregunta que pueda ser contestada tan fácilmente, pues realmente podemos concluir con este argumento que realmente el tiempo es un factor determinante en el que pues, las personas sí van cambiando, o sea, son las experiencias, son los eventos que nos suceden, los que nos hacen cambiar, los que van cambiando nuestra manera de ver las cosas. Entonces, pues a ciencia cierta, y como ya lo dije, no se puede contestar realmente esta pregunta de una forma exacta, siempre va a tener como distintos puntos de vista y pues al final de cuentas siempre se va a estar analizando acorde a los pensamientos que tienen las personas, ¿no? En este caso, pues podemos considerar que, uy, es que suceden las dos partes, ¿no? Puesto que sí son los eventos los que suceden en el tiempo que nos permiten tener un cambio de percepción, un cambio de identidad, pero de igual manera, pues realmente son bastantes las cosas que, digamos, pueden afectarnos o que el tiempo realmente puede seguir pasando y no, pues el tiempo realmente es como el factor determinante que nos permite tener como las distintas percepciones de lo que nos rodea, ¿no? Principalmente. Entonces, es lo que intentamos responder con este tercer argumento y pues finalmente podemos concluir de igual manera que el tiempo pues es el factor determinante en todo esto. Okay. Oigan, ¿y no les parece que sostener todo su argumento sobre la identidad personal en el tiempo es igual de problemático? Porque el tiempo es igual de indefinido, ¿no? ¿Qué tipo de cosas es el tiempo? ¿Es objetivo? ¿Es subjetivo? ¿No se les parece que es un argumento medio circular? Sí, claramente. De hecho, Ustedes cómo lo analizarían? ¿Cómo responderían ante esa pregunta? claramente, pues el ensayo completo, el artículo completo que pues, escribimos, eh, se sostiene a base de subjetividades, ¿no? Que son investigaciones por personas que pues han intentado contestarlo con su punto de vista, ¿no? Que al fin y al cabo el tiempo, pues, concluí que es un concepto que lleva años intentando contestarse y hasta la actualidad se ha definido como algo reflejado en el cambio solamente. Entonces, este artículo, pues sí, es complicado de responderse a la pregunta principal, porque al fin y al cabo son nuestras formas de pensarlo, son nuestras formas de ver las investigaciones que ya están hechas, vaya. Entonces,
pues sí, es realmente subjetivo contestar a la pregunta principal de si nuestra identidad es temporal. Así que pues sí, concluye que es subjetivo, ¿no? Es subjetivo contestar si la identidad es temporal, pero repito, nuestra postura es que sí, que el factor determinante es el tiempo en los cambios de la identidad. Ah, está muteado. Muy bien. Ok, vamos ahora a hacer una última intervención que tiene que ver con el uso de las fuentes. O sea, cómo fue la selección de las fuentes y cómo las fuentes les permitieron ir construyendo su ensayo, su investigación. Pues mayormente las fuentes que elegimos pues tenían mucho que ver con las posturas de diferentes filósofos. Pudieron haber sido redactados por filósofos, digamos, en tiempos pasados o personas que actualmente filosofan. Tomamos distintos puntos de vista y tratamos de llegar a una conclusión que, si bien no es la respuesta definitiva a todos nuestros problemas en la cuestión de tiempo y la identidad personal, pues es, digamos, la más aceptada, la que más sentido puede llegar a ser a muchas de las personas. Entonces, en base a eso, fue como hicimos la selección de nuestras fuentes. Y pues le digo, analizamos demasiadas y tratamos de llegar a un punto que hiciera sentido a la mayoría de las personas. Muy bien, entonces ya estamos sobre el tiempo y ya podemos dejar de grabar.